Vídeo. Vamos a hablar de formularios en Angular y va a ser principalmente una introducción. No voy a entrar en profundidad en validaciones ni en cómo construir formularios dinámicos, pero sí vamos a hablar de las diferentes formas que hay de hacer formularios en Angular. Va a ser una base teórica muy amplia, no vamos a ver mucho código, porque la idea es que te quedes con los conceptos, que te quedes con los conceptos teóricos de por qué de una manera, por qué de la otra. Entonces, cuando llegues a leer un código de formularios hechos con Angular, entiendas el porqué de las cosas e incluso puedas entender si algo está mal hecho, refactorizarlo o al revés, ¿no? Y además seas capaz de entender cómo hacer los test unitarios o cómo refactorizarlos o cómo mejorar la aplicación, como decía, ¿no? Entonces va a ser una base teórica principalmente de lo que vamos a hablar. Entonces, antes de empezar, dos cosas. Lo primero es las slides son de Slides Carnival, que son open source. Por lo tanto, bueno, pues si algún día tenéis que hacer alguna presentación, es un sitio interesante para descargarse las slides. En primer lugar, eso. En segundo lugar, las imágenes y parte del código está sacado de la documentación oficial de Angular, que en realidad es el mejor sitio, si tenéis alguna duda sobre cómo funciona algo en Angular, el mejor sitio al que podéis acudir es a la documentación oficial. Es verdad que a veces es un poco dura, porque es, bueno, pues explicaciones de clases y es muy técnica, pero el caso es que es el mejor sitio porque es donde está bien explicado y aparte está actualizada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la primera pregunta que puede surgir es ¿por qué aprender sobre hacer formularios en Angular? ¿Por qué me interesaría aprender a hacer formularios en Angular? Lo primero es que si tú haces una aplicación web, lo normal es que acabes haciendo formularios en algún momento. Al final un formulario es una manera de recoger información del usuario. Entonces, lo normal es que acabes haciendo formularios en la web porque es una plataforma que es en doble dirección. Es decir, tú presentas unos datos, pero también te va a interesar recoger información del usuario. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, si haces formularios con Angular, te interesa saber bien cómo hacerlos para evitar bugs. Eso está claro. Aparte de eso, para hacer código que sea testeable. Además, poder reutilizar componentes. Si tú haces las cosas de una manera en la que el código sea reutilizable, podrás reutilizar tus componentes y esto nos lleva al último punto, que es que si reutilizas código, pues tu aplicación lo normal es que sea mejor en términos de performance. Entonces eso es el motivo que yo daría para aprender bien cómo hacer formularios en Angular. Lo podríamos resumir con una frase, que es que si tú tienes un martillo y es lo único que tienes, todo te va a parecer un clavo. Es decir, vas a utilizar las herramientas incorrectas para las tareas incorrectas. Cada cosa sirve para lo que sirve y cuanto mejor conozcas tus herramientas, mejor código vas a hacer y mejor vas a trabajar, mejor trabajo va a salir. Entonces, el primer concepto es que en Angular hay dos maneras de hacer formularios. La primera es Template Driven Forms o Driven Forms y Reactive. Se llama Reactive porque puedes escuchar y traquear los cambios en los diferentes controles de formulario, por eso se llama Reactive. Y además se emite a través de una propiedad que ahora veremos, pero emite un observable, de ahí lo de Reactive. Entonces, Template Driven Forms. En Angular, o sea, formularios son formularios declarados en el template. Es decir, funcionan a través de directivas de Angular en el template. Por eso se llama Template Driven. Entonces, como conceptos básicos, pues lo que decía, primero es que dependen de directivas en el template. Hay una API de Angular que es la API de Forms, de formularios. Entonces, si tú haces el formulario, digamos, siguiendo el approach del template, no puedes acceder directamente, o no vas a acceder directamente, mejor dicho, a la API de formularios. Vas a acceder a través de directivas en el template, pero en el código no va a ser visible que estás accediendo a la API. Solo hace Angular por debajo. El flow o la información fluye, digamos, entre la vista y el modelo de forma asíncrona, porque depende del render del template, del render de la UI.
la información o los cambios en el modelo siguen el modelo del two-way data binding, por lo que la información, cuando algo cambia en el template, cuando algo cambia en el input que has declarado, automáticamente se cambia en el modelo. Entonces, eso hace que el código sea menos testeable porque no tienes acceso directamente a los objetos que estás creando. Se puede testear, evidentemente, no quiere decir que no se pueda, pero necesitas conocer cómo funciona el change detection de Angular y tiene un poco más de setup. Entonces, por eso se dice que es menos testeable. Y desde luego, si lo haces con el template, eso sí es menos escalable. Es menos escalable porque a la que empiezas a tener validaciones complejas o muchos campos, lo tienes todo escrito en el template y el código es menos legible. Entonces, por eso se dice que es menos escalable también. Y aparte hay cosas que no van a ser reutilizables, ciertas validaciones o ciertas cosas. ¿Cómo se hace un template, cómo se hace un formulario que sea template driven? Pues se declara aquí un input cualquiera, de cualquier tipo, y se le añade los corchetes y los paréntesis en Gmodel, y aquí se le pone, entre las dobles comillas, una propiedad que tienes declarada en el código TypeScript del componente. Entonces, en este caso tenemos name. Cada vez que alguien modifique este input, el valor de este input, escriba algo ahí, este name va a cambiar automáticamente. Entonces, ¿eso cómo se testearía? Pues básicamente se detectan los cambios en la fixture, ¿vale? Esto sería un test hecho con testbed. Aquí recogemos el elemento por ID, le asignamos un valor y hacemos dispatch de un evento. ¿De qué evento? Del evento input. Entonces tenemos que detectar los cambios y después evaluamos el valor de la propiedad name. En este caso yo lo he puesto como truthy o lo estoy evaluando a truthy, pero podríamos evaluar el valor que quisiésemos. En este caso pues podríamos evaluar que el valor de esta propiedad name que tenemos en el componente es myName. ¿Cómo se hace el setup? Pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, tú no tienes acceso directamente a la API, a la API de formularios, perdón, al form control, que ahora veremos lo que es, sino que simplemente tienes acceso a través de directivas de Angular. Entonces, ¿cómo fluye la información? Pues en este caso, de vista a modelo, metemos aquí en el campo lo que sea, se ejecuta un evento o se dispara un evento input, y la directiva le setea el valor en la instancia del objeto formControl. El objeto formControl es proveído por la API de Forms de Angular. Entonces ahí es donde se setea el valor y entonces cambia el modelo. Entonces hay un evento que hace que cambie el modelo y entonces cambia aquí. Pero en ningún momento tenemos acceso directamente a la API de formularios. En el caso de modelo a vista, ¿no? Si nosotros seteamos el valor, le decimos a la propiedad que teníamos declarada en el componente, le asignamos un valor, Engine Changes de nuevo cambia, el Change Detection, el motor de Angular de detectar los cambios, actualiza en el siguiente tick, en el siguiente momento en el que detecte los cambios, entonces vuelva a renderizar y en ese momento es cuando se actualiza el input. Entonces por eso se dice que los cambios o la información fluye de forma asíncrona, porque dependemos del siguiente renderizado de la vista. La otra gran manera de hacer formularios en Angular es de forma reactiva. Es decir, utilizando directamente los objetos que nos provee la API de Forms de Angular. Entonces vamos a ver unos conceptos básicos, pero básicamente es eso. Es decir, utilizamos directamente objetos que nos provee la API de Forms de Angular. Son más escalables porque nosotros estamos directamente declarando lo que necesitamos, por lo tanto el template va a ser más legible, eso es lo primero, porque en realidad la gran parte de código está en el componente, está en TypeScript. Aparte de eso, la información fluye de forma asíncrona. Nosotros asignamos un valor y automáticamente cambia.
no dependemos de que el template renderice ni nada por el estilo. Los cambios son traqueables porque form control emite a través de una propiedad que tiene, que es value changes, o emite con un observable. Por lo tanto, podemos estar suscritos a ese observable y cada vez que algo cambie, podemos aplicarle patrones reactivos, filter, map, debounce, lo que sea. Por poner un ejemplo, cuando hacemos un input de búsqueda y no queremos que cada vez que el usuario clique, enseguida lancemos una búsqueda, la app y demás, podemos jugar con debounce, retrasar y que no sea cada vez que el usuario busque, sino que sea cada vez que meta 3 letras, además esperar 500 milisegundos para no hacerlo directamente, porque a lo mejor el usuario está pensando en lo siguiente que quiere escribir. Entonces, eso se puede hacer con patrones reactivos, perdón, con suscribiéndonos a cada vez que el valor cambie. Y además es más fácil, hace falta menos setup para testear un componente que utiliza un formulario, si utiliza las clases que nos provee la API de Forms de Angular. ¿Cómo se hace? Pues declaramos un input, le asignamos una directiva for control con el valor form control. ¿Qué es for control? For control es una propiedad dentro del componente de tipo form control. Entonces creamos la instancia, por defecto, aquí se le pasa el valor que queramos que tenga por defecto y así es básicamente como se crea. Entonces estamos estableciendo un link entre el modelo y la vista a través del objeto form control. ¿Cómo se testea? Pues es más fácil, requiere menos setup que si fuera con template, como hemos visto antes. Básicamente tenemos la propiedad, tenemos el input, perdón, al que le asignamos un valor, hacemos el dispatch del evento input y lo que controlamos en este caso es que nuestra propiedad del modelo, nameControl, ha cambiado su valor y lo ha igualado al que le habíamos dado aquí. Esto básicamente es lo mismo que hablamos. Hay acceso directo desde la directiva de for control del template al modelo y viceversa. Y así es como fluye la información, es decir, si nosotros modificamos en la vista, es decir, metemos un valor, cambia y automáticamente Angular por debajo setea el valor que le estamos dando. Entonces es cuando cambia nuestro modelo y cambia en la instancia de for control. Y al revés lo mismo, si nosotros le asignamos un valor a for control, la vista va a ser actualizada automáticamente. Entonces ahora vamos a hablar de otras clases que nos provee la API de Angular para hacer formularios. Hemos visto for control, que es para cada control del formulario y que se mete con una directiva. Ahora vamos a ver for group, form array y for record. ¿Qué hace cada uno? Form group crea básicamente, o es para crear básicamente, un grupo de controles. Entonces nosotros, lo veremos ahora, pero declaramos un form group y dentro le pasamos la lista de controles con clave valor. Entonces cuando le imprimamos el valor a ese form group que hemos instanciado, básicamente nos va a devolver un objeto con todo lo que hayamos, anidado dentro. Los controles o los form groups que hayamos anidado dentro. Un form group permite además anidar form groups, form records, que ahora veremos lo que es, o form arrays. Entonces al final podemos tener estructuras muy complejas y hacer UIs de formularios muy complejas de una forma muy fácil, que el código se entiende y que es fácil de escalar y de gestionar. ¿Qué es un form array? Un form array es básicamente una lista, o nos permite crear básicamente una lista de form groups, form records y form controls. Entonces es muy útil ¿para qué? Pues por ejemplo, para hacer formularios en los que son dinámicos y el usuario puede añadir más, ¿no? Imaginaos un formulario de lista de alumnos, por defecto tienes uno, pero tienes un botón que te permite añadir más usuarios o más alumnos o lo que sea. Y cada uno tiene su nombre, su apellido y tal y cual. Pues eso nos va a permitir, el form array nos va a permitir que hagamos una lista. Entonces, cuando imprimamos el valor de ese form array, o cuando obtengamos el valor de ese objeto form array, o de la instancia de form array que creemos, lo que vamos a tener es una lista de valores. Y por lo tanto, va a ser muy cómodo trabajar con eso. Y form record
es algo que está disponible solo desde Angular 14. Lo que nos permite Form Record es crear formularios tipados, es decir, si tú creas un form control, te va a permitir decirle qué valor tiene que tener sí o sí, si es un booleano, un string o lo que sea. Entonces, form record, es exactamente lo mismo que form group, pero solo permite que metamos form control del mismo valor. Es decir, si añadimos un form control dentro de este form record y por defecto le añadimos el valor booleano, le añadimos un true o un false como valor, todos los demás tienen que ser exactamente iguales. No puedes tener un control con valor boolean y otro control con valor string, por ejemplo. Y eso es muy útil para garantizar que no meten valores diferentes. Obviamente el usuario sí podría meter valores diferentes, pero en tiempo de compilación, cuando tú lo creas, no le puedes asignar valor diferente porque te va a pegar un error. Entonces, para eso es muy útil, para mantener, digamos, la consistencia en el código. Entonces, ¿qué es un for group? Pues ahora lo vemos en código. Si nosotros tenemos dos controls en un componente, ese for group representa el formulario, digamos, como decía antes. Entonces tenemos el for control aquí, y aquí un detalle es que podemos utilizar for control o podemos utilizar for control name. For control name se va a referir o el valor que hay que ponerle es la clave que le pongamos en el componente a la instancia del control. Lo vamos a ver ahora en un momento. Nosotros tenemos este input al que a la directiva for control le hemos añadido name control. Como vemos aquí, pues esto es lo que le estamos pasando entre comillas. Aquí creamos un form group, le pasamos name, que utilizamos este de aquí, y le pasamos control selected by name, que lo que hacemos aquí es declarar un new for control. Y lo que hacemos es decirle que control selected by name es el valor que le asignamos a form control name. ¿Cuál es mejor? Pues ni una ni otra, es por comodidad. Pero quería enseñaros que se puede hacer de las dos formas. Esto es como queráis. Nested from groups, como decía antes, se pueden anidar from groups unos dentro de otros. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenéis un formulario en el que estáis creando, no sé, los datos de un usuario, ¿no? Entonces tiene su nombre y tiene la dirección. La dirección puede estar compuesta por diferentes campos. Entonces, una manera de hacerlo es tener declarado un for group, como tenemos nosotros declarado aquí, ¿vale? Y dentro le hemos metido diferentes controles. La cosa es que le he creado un address, como veis, que este address es un form group. Y ese form group dentro tiene un form control que es street. Entonces, cuando nosotros imprimamos esto, el valor que nos va a dar, es decir, cuando nosotros al form group le hacemos formGroup.value, lo que nos va a devolver es este objeto complejo. Entonces, si os fijáis, es el nombre, esto era uno de los controls, esto es el otro form group, que es address, y esto es street, que es el otro form control. Entonces esto es muy cómodo cuando tenemos casos como este, en el que hay diferentes secciones en el formulario, pues es muy cómodo hacerlo así, porque nos permite que después la salida del formulario ya sea lo que directamente podamos enviar a guardar, sea en el servidor o donde, en fin, como lo utilicemos, ¿no? Alguna vez habréis visto que se utiliza un servicio inyectado en el componente que es Form Builder. Entonces, ¿qué diferencia hay entre utilizar Form Builder o utilizar instancias, como hemos visto, creadas aquí? Pues en realidad no hay ninguna diferencia. Es decir, lo único que Form Builder provee es un syntactic sugar, es decir, es como para hacer el código más fácil, ¿no? Realmente a nivel de performance no tiene ninguna diferencia. A ver, lo que nos provee es que harás código un poco menos repetitivo, eliminas líneas de código posiblemente y además se pueden combinar, pero realmente no hay, o sea, no hay diferencia, ¿vale? Lo digo porque cuando veáis esto, cuando veáis inyectado el From Builder, pues que sepáis que es exactamente lo mismo que hacer esto. Entonces, imaginaos este formulario, aquí estoy creando un form group utilizando Form Builder y básicamente cuando lo creas
Lo único es que en vez de decirle new for control, pues lo que haces es pasarle un paréntesis entre comillas y la segunda parte de este, perdón, un array, ¿vale? Con los valores, pero no es nada más, con el valor, digamos, por defecto. Pero no es nada más, realmente no hay diferencia. O sea, he puesto aquí el mismo formulario hecho de las dos maneras y realmente no hay ninguna diferencia. O sea, el output que nos va a dar cuando le imprimamos el valor es exactamente el mismo. Y ahora vamos a entrar en validaciones. No vamos a entrar muchísimo, pero vamos a verlo por encima. Angular nos provee validadores, digamos, built-in, que ya vienen con el framework, ¿no? Entonces tenemos validador de require, tenemos min length, etc. Entonces, básicamente lo que hacen es que después, dentro de una clave errors, a ese model, digamos, Angular nos va a meter error, true o false, si ese error está pasando. Entonces esos son los validadores built-in hechos por Angular, en este caso utilizados en templates. Si los utilizamos para el reactive, pues es lo mismo más o menos, es decir, cuando creamos el for control, le pasamos aquí las validaciones, validators, que es un objeto proporcionado por Angular, .required o min length o lo que sea. Y eso básicamente es, digamos, las validaciones que te vienen con Angular. Hay muchas, solo he puesto dos, pero hay muchísimas. Y eso es cuestión de mirarlo cuando las necesites. También podemos hacer validaciones, digamos, custom. Es decir, prohibir que un nombre sea un nombre concreto o lo que sea. O tenga, no sé, una palabra concreta dentro del nombre, cualquier cosa, ¿no? Entonces, en el caso de los formularios hechos con templates, siguiendo el approach de template, lo que se hace es que se le pasa aquí el nombre de una directiva. Por lo tanto, para poder tener validaciones custom en formularios de Angular hechos con template, tenemos que crear una directiva custom, ¿vale? Entonces aquí pues tenemos esta función, siempre tiene que ser la función validate, que devuelve un validation errors, o devuelve null si no hay ningún error. Entonces en este caso se le pasa Bob por paréntesis a la directiva como parámetro. Lo que le llega es el control y le llega el valor. Entonces básicamente pues tú evalúas, ¿no? Lo que quieres o no, digamos, utilizar, ¿no? Es decir, si os fijáis, pues Bob le ha llegado aquí como un parámetro input a esa directiva y aquí pues hacemos lo que tenemos que hacer. En este caso pues evaluar si el nombre que no queremos, que en este caso es Bob, está contenido dentro del valor de la directiva. Básicamente es eso. Perdón, del input o del control, ¿vale? Básicamente es eso. Si tenemos un formulario hecho reactivo, lo que hacemos es pasarle una función. Es decir, es menos complejo porque no tiene que ser una directiva, por lo tanto es menos código. Basta que le pasemos una función. La función, digamos, tiene que ser de tipo validation function. Recibe un control, un abstract control y devuelve lo mismo validation errors. Entonces se evalúa y ya está, eso es todo, ¿no? Entonces, básicamente esto es todo de lo que quería hablar en principio. Esta charla podría tener varios spin-offs. El primero sería validando formularios. El tema de validación de formularios es muy complejo, es muy largo de explicar y tiene muchísimo más contenido. Por ejemplo, hacer validaciones asíncronas, ¿no? Es decir, alguien me mete una dirección, yo quiero evaluar, no lo sé, llamando a la API de Google Maps, por ejemplo, de Google Places, si esa dirección existe. Pues esto se podría hacer con una validación asíncrona, que sería como esta función, pero que devolvería un valor asíncrono, digamos, ¿no? Entonces esa es una charla que se podría hacer después de esta, ¿no? Un vídeo que podría complementar a este. También formularios dinámicos. Es muy interesante que puedes crear formularios dinámicos y eso significa que a partir de un esquema puedes crear un formulario utilizando la API de Forms, como hemos visto. Eso es muy útil para poder proveer a negocio o a la parte de negocio de la empresa, poder proveerle una manera de crear formularios de forma fácil y de esa manera ahorrar tiempo, reducir código, etcétera, etcétera. Entonces esa sería una manera. Podríamos tener formularios nuevos sin tener que tocar ni una sola línea de código.
y eso es bastante guay. Yo he trabajado en sitios donde lo hemos hecho así y realmente reducía mucho el tiempo y el dinero de desarrollo. Entonces, es una opción muy interesante saber hacer eso. Y otra posible charla sería Control Value Accessor. Control Value Accessor es una interfaz que nos provee Angular para poder hacer que literalmente cualquier cosa se convierta en un for control. Por resumirlo muy rápidamente, podríamos tener un div con unos iconos o con unas imágenes y decir, vale, pues esto va a ser un campo de formulario. Va a tener todas las propiedades que tiene un for control, disabled, errors, cualquier cosa. Entonces, creando ese componente que implementa esta directiva Control Value Accessor, cualquier cosa podría ser tratada como un control y eso es muy muy interesante para hacer campos de formulario que visualmente no tienen por qué parecerlo. Entonces, por ejemplo, si estás haciendo, no lo sé, un back office para una empresa de logística y tienes que poder indicar en qué estado se encuentra un pedido, pues en vez de poner un campo de select con 5 opciones, podrías hacer un campo horizontal con diferentes iconos, entonces que visualmente al clicar a eso emitiese valor y eso desde fuera de ese componente es tratado como un for control, lo cual significa que el valor se integraría dentro de un for group, por ejemplo, en el objeto que hemos visto que puede emitir un for group. Eso es muy interesante porque entonces ya no tienes que tratar con output events e input events. Lo tratas con un formulario, le das valor y tal y ya está. Entonces eso es también un vídeo o una charla muy interesante. Os dejo aquí links muy útiles que yo he utilizado. Uno explicando la diferencia entre for group, for control, for builder, etc. Por supuesto a la API de Angular que habla de forms y otra introducción que compara la diferencia entre templates, digamos, reactive driven o model driven y template driven. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta podéis enviar un mensaje privado por LinkedIn y la resolveré encantado. Muchas gracias.